¿Se escucha bien, Mariano? Bueno, buenos días a todas y a todos nuevamente. En nombre de CETERA le damos la bienvenida a esta mesa temática muy interesante que vamos a tener con 4 expositores realmente súper interesantes. Yo creo que los docentes tenemos el enorme desafío de trabajar con nuestros alumnos sobre los cambios climáticos y sus consecuencias, el derecho que todos tenemos a vivir en un ambiente sano, y si algo creo que nos demostró la pandemia es a los peligros a los que estamos expuestos recurrentemente ya, ¿no? Y bueno, y aquí aparece la codicia automatizada del capital, ¿no? Que es el motor de la depredación generalizada de la naturaleza. Y acá creo que, vuelvo a decir, como docentes tenemos el enorme desafío de trabajar con nuestros alumnos. Y bueno, y hay una buena noticia porque ayer se promulgó la Ley de Educación Ambiental, así que, bueno, desde la CETERA, desde todos nuestros sindicatos de base, tenemos que trabajar fuertemente para que esa ley se cumpla, ¿no? Así que, bueno, como les decía, tenemos una mesa realmente muy interesante. El nombre es Impactos de los conflictos ambientales urbanos y rurales en la escuela. Vamos a estar como coordinadores con Mariano, pero además también tenemos el coordinador técnico, que es Juan Ignacio, que hace posible que todos estemos viéndonos y escuchándonos. Así que bueno, yo me presento, soy Zulema Miretti, soy secretaria adjunta de la UPC, el sindicato de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, el sindicato de base de CETERA, también formo parte de la Junta Ejecutiva de CETERA, y es realmente un honor estar en esta mesa. Pero también, está Mariano, así que ya le voy a pedir que se presente, y bueno, juntos vamos a estar estas 2 horas, primero con los 4 expositores, que van a tener 20 minutos cada uno, y después, vemos si tenemos tiempo para las preguntas, que seguramente van a ser muchas, pero no va a haber gran tiempo, porque recuerden que a las 12:30 se cierran las mesas, y después el acto de cierre del Congreso. Así que, Mariano. Bueno, muchas gracias, Zuli. Buenos días, compañeros, compañeras, ¿cómo andan? Como iba presentando Zuli, mi nombre es Mariano Mango, yo soy maestro, compañero de la UTE, de la comisión directiva. La verdad, una alegría inmensa estar compartiendo este congreso con tantos compañeros y compañeras. Deben haber compartido muchos y muchas de los que estamos acá ayer el inicio. Hoy continuamos desde las 9, y ahora, como decía Zuli, nos toca acompañarlos junto a Juan en esta mesa. Pero ustedes no vinieron a escucharme a mí, sino que vinieron a compartir con estos 4 expositores que tenemos la suerte de tener hoy en la mesa. Así que lo único que quisiera por ahí volver a decirles y reiterarles que si ustedes necesitan o quieren hacer algún comentario o alguna pregunta por el chat, todo es muy bienvenido, pero como decía Zuli, es probable que el tiempo no nos dé para poder contestar todo, o quizás no tengamos tiempo ni siquiera para poder contestar algo. Habrá que ver cómo va dando la dinámica, y lo que sí, por una cuestión organizativa, hemos definido que estén todos muteados, así que les vamos a ir dando la palabra a los expositores y uno a uno, y por eso es que habilitamos el chat para aquellos comentarios que algunos o algunas quieran ir haciendo. Así que para arrancar, le damos la bienvenida a Pedro Peretti. Pedro es productor agropecuario, miembro fundador y militante del Manifiesto Argentino y del Movimiento Arraigo, exdirector titular de la Federación Agraria Argentina,
renunció por disentir con la orientación neoliberal que adoptó la entidad, ex secretario adjunto de la Coordinadora de Productores Familiares del Mercosur, cofundador de la Reunión Especializada de Agricultura Familiar del Mercosur, es autor de Chacareros, Soja y Gobernabilidad en el 2013 y coautor, junto a Mempo Giardinelli, de La Argentina Agropecuaria en el 2019, entre otras obras destacadas. Así que, bueno, Pedro, te damos la palabra. Muchas gracias nuevamente por estar acá junto a nosotros y nosotras. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, un placer, muchísimas gracias por la invitación. Yo tengo que aclararle que no soy un hombre muy versado. Vení. Mejor dicho... Apagué la cámara mía, vení, mirá quién está. ¿Me escuchan? Sí. Quiero aclarar que no soy un hombre muy versado, mejor dicho, no soy nada versado en cuestiones pedagógicas, pero sí tengo algunas cuestiones que me parece importante que podemos reflexionar en conjunto. Salí, lo voy a poner más alto para que lo escuches. Salí. Sí. Está muteado, Juan Ignacio. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí, sí, sí. Bueno, le decía que era partidario, no sé si escucharon, yo soy un firme y absoluto partidario de la educación pública, obligatoria, laica, gratuita y que es un guardapolvo blanco para todo el mundo. No creo en la educación privada. Yo nunca entendí aquello del Congreso Pedagógico del 85, que hay una educación privada, hay una educación pública de gestión privada y una educación pública de gestión estatal. La verdad que nunca me resultó demasiado comprensible esa idea. Y yo creo que el núcleo central de difusión del pensamiento neoliberal en la República Argentina tiene que ver el lugar en donde anida centralmente ese pensamiento neoliberal en la educación privada y fundamentalmente en la educación universitaria privada. De allí salen los mejores cuadros y de ahí sale toda esa red de, entre comillas, de inteligencia que difunde ese pensamiento que es absolutamente nefasto y que tiene mucho que ver con el modelo de producción agropecuaria. El modelo de desarrollo agrario de la República Argentina está íntimamente vinculado a la educación y se sirve de la educación. La educación, fundamentalmente la universitaria y la secundaria, es proveedora de mano de obra calificada para las grandes compañías transnacionales, fundamentalmente vendedoras de agroquímicos o productoras de productos para el sector rural como semillas y todo lo demás. Eso lo ha dicho con mucha claridad Grobo Patel, que él se sirve de su esquema, ese planeta soja que anda circulando y depredando todo el interior productivo de la Argentina, se sirve del sistema educativo. Yo tengo una idea muy, diríamos, influida por el lugar en donde vivo. Vivo en una pequeña comunidad de 4.000 habitantes y veo la desaprensión ambiental que existe en la educación en general. No hay una conciencia ambiental porque al modelo productivo no le interesa ni le conviene. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Imagínense, una educación que respete el árbol, el medio ambiente, que hable de la deforestación, que hable de la desertificación en la Argentina, que hable de las migraciones rurales, está de punta con el modelo de desarrollo agropecuario de la República Argentina,
que exige y requiere exactamente todo lo contrario. Quiere y exige que miremos nosotros para otro lado. Y la educación es clave en esto de generar una nueva conciencia ambiental, porque la depredación ambiental es localizada. Se hace en un lugar, pero se sufre en forma universal. Vos podés depredar el monte de Santiago del Estero, pero lo va a sufrir todo el país. O podés eliminar el 97% de los bosques naturales como eliminó la provincia de Córdoba, pero los efectos los termina sufriendo Santa Fe, Buenos Aires, y el efecto de esa depredación ambiental, de las migraciones rurales, la termina sufriendo todo el país. Por eso la educación es clave en generar una nueva conciencia, en la necesidad de que nuestros chicos y nuestras chicas se eduquen bajo otro paradigma en cuanto a cómo se producen los alimentos y cómo es el modelo de desarrollo de la República Argentina. Nosotros necesitamos recrear la cultura del trabajo. Necesitamos que la educación recree la cultura del trabajo y de la producción de alimentos desde otro lugar. Trabajar no es plantar soja. Ser productor agropecuario, no hay que confundir el productor agropecuario con un pool de siembra. Eso no es producción agropecuaria. Eso es otra cosa. Esos son servidores de compañías multinacionales, son parte de un engranaje que no tiene nada que ver con la agricultura de rostro humano, con la agricultura con agricultores que se pregonó y que nosotros pregonamos durante tanto tiempo y a la cual la educación debe servir. La educación debe servir para generar otro movimiento de conciencia a la sociedad urbana para que reclame otra forma de producir alimentos. No tenemos otra alternativa que urbanizar el debate rural. La Argentina es un país absolutamente urbanizado, es el tercer país más urbanizado del mundo. El 92 o el 95% de nuestra población vive en grandes ciudades. Bueno, necesitamos desde ahí que se reclame otra manera de producir y otra manera de educar para producir. La ley no crea la realidad. La realidad es la que debe crear la ley. Y la realidad nuestra es que hoy no hay una conciencia ambiental en nuestra gente, ni siquiera en nuestro gobierno, del que yo me siento parte. No hay. Hemos visto el voto de lo que pasó, el voto de la Argentina en la FAO sobre el tema de la agroecología. Y hemos visto todo el debate sobre las granjas porcinas chinas. Y vemos todo el debate sobre la sojización o el mismo debate sobre la carne. Es un debate que no tiene en cuenta bajo ningún punto de vista la cuestión ambiental. Vemos el debate de la hidrovía, en donde el tema ambiental aparece en un segundo plano y debería estar en el primer plano. Hemos depredado nuestro río Paraná durante 25 años en la concesión que se le dio a Jean Denul sin un estudio de impacto ambiental. Todo eso tiene que ver, porque eso no va a venir de arriba, no va a venir por la imposición de una ley. Va a venir porque generemos conciencia desde abajo y fundamentalmente desde los chicos, en la educación primaria, en la educación secundaria, creando el amor al árbol, en la defensa de otra forma de producir alimentos. Por eso, nosotros hemos tratado de... No sé cuánto tiempo me queda, compañera. ¿Tenemos? Bueno, yo quería hacer esta introducción porque nosotros estamos propiciando la transformación de las plazas en un instrumento público de educación. Utilizar las plazas para generar una nueva conciencia ambiental en nuestros chicos y en nuestras chicas. Usar las plazas como un aula a cielo abierto y que sea obligatorio que haya 3 o 4 días al año especiales en donde las clases se dicten en la plaza. Se discuta con los chicos el valor del árbol, el valor de los bosques. Ahí en forma práctica y concreta, que vean el valor de la soberanía y la seguridad alimentaria, cómo se producen los alimentos. Hay que transformar las plazas en un inmenso aula para que aprendan prácticamente, las tenemos ahí, que no solamente sean un espacio recreativo o de encuentro político o de encuentro social, deben ser un espacio de encuentro cultural y educativo.
pedagógico, que se defiendan las especies naturales, que se estudie y se vincule a los árboles con la historia, lo que significa el ceibo, lo que significa un pino, lo que significa el monocultivo. Esa idea me parece que para nosotros no es una idea que requiera fondos, requiere decisión política y convencimiento de que hay que educar desde chiquito, desde del preescolar, sobre el valor de los árboles y de la naturaleza para la vida. Nosotros pensamos que debemos enseñarle a nuestros chicos que los árboles no son un impedimento, que no puede ser que ante cualquier circunstancia la gente termine puteando contra un arbolado público. El valor del arbolado público, la defensa del arbolado público, lo que significa en reducción de consumo, en calidad de vida, un pueblo que tenga un buen arbolado público, una ciudad que tenga un buen arbolado público, una ciudad que contemple las normas que plantean las Naciones Unidas, que deben tener 10 metros cuadrados por lo menos por habitante de espacios verdes. Eso tiene que ser una educación para el medio ambiente. Por eso se sancionó, y en una muy buena ley también, la que se sancionó, la ley de una especie de ley Micaela de medio ambiente, que tuvo media sanción de diputados y tuvo, la sanción completa y por unanimidad propuesta por los jóvenes del clima de San Luis y a proposición de la senadora de esa provincia. La plaza es un elemento central en la República Argentina, es un elemento constitutivo de lo político y debe ser un instrumento constitutivo de lo pedagógico para defender el medio ambiente y crear una nueva conciencia ambiental en nuestra gente. Nosotros tenemos que utilizarla para que además sepamos cómo se producen alimentos sanos, de dónde provienen. Debemos desclasificar esa idea un tanto obsoleta que la plaza debe ser una cosa uniformada y que no, debemos aprovechar la variedad para enseñarle a los chicos y debemos cambiar el concepto del arbolado público. No es la uniformidad, sino el valor que tienen las distintas especies, lo que le da valor al arbolado público. Por eso le quería hacer llegar esta propuesta que nosotros estamos presentando, que tiene que ver con la defensa de las plazas y de los espacios verdes y del arbolado público para generar una nueva conciencia ambiental. Quiero terminar con el tema de la educación privada y el tema de las universidades. Todas las universidades privadas que se dedican al tema de agronomía son un reservorio del pensamiento neoliberal en la República Argentina. Son los que reproducen ese tipo de pensamiento. Nosotros no nos podemos desvincular de eso. Y buena parte de las universidades públicas también están cooptadas por el pensamiento neoliberal. Nosotros necesitamos formar ingenieros agrónomos y veterinarios al servicio de la soberanía y seguridad alimentaria de la nación y no como mano de obra barata de las compañías transnacionales. Yo creo que ese es un desafío que tenemos como gobierno y el campo nacional y popular también debe asumirlo, ese desafío, de generar profesionales al servicio del pueblo y no al servicio de las multinacionales. Ese debe ser un debate que debemos dar en la educación y que me parece central. Y con esto termino. Muchísimas gracias por la invitación y salud y cosecha para todos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Excelentes conceptos a tener totalmente en cuenta. Bueno, lo vamos a presentar ahora al otro compañero, que es Alberto Chiaravino. Vamos a leer un breve, de todos los expositores leemos muy breve el currículum, tienen un currículum mucho más amplio, pero si no se nos van los tiempos. Bueno, Alberto Chiaravino es ingeniero agrónomo, coordinador nacional del programa Semillar, propiciado por la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena, que promueve la producción y el rescate de semillas nativas y criollas
una iniciativa que busca recuperar y multiplicar la diversidad biológica y cultural, y revalorizar el rol de agricultoras y agricultores como guardianes de las semillas. Así que bueno, Alberto, le damos la bienvenida y lo escuchamos. Bueno, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Bueno, primero un agradecimiento, digamos, a Sonia Lesso, a Graciela Mandolini y fundamentalmente al gremio CETERA, digamos, que es un prestigioso gremio en Argentina y que nos honra a todos. Fundamentalmente el tema de impacto ambiental urbano y rural en la escuela, los conflictos. Bueno, partimos yo de la óptica, soy ingeniero agrónomo, también soy del sur de Santa Fe, y desde esa óptica es que, más allá de todos los problemas ambientales que hay y que hubo en la humanidad, ya sea del tema suelo, tierra, aire, capa de ozono, minería, etcétera, etcétera, me voy a centrar en lo que más sé, que es el tema agrario de desarrollo rural en la pampa húmeda. Bueno, el modelo, fundamentalmente, todas las consecuencias nefastas que tenemos, digamos, desde el punto de vista ambiental, justamente son parte de lo que dijo Pedro Peretti, es fruto de un modelo productivo de una extraordinaria concentración. Digamos, la fenomenal concentración que ha habido en el mundo en los últimos 30, 40 años, fruto, digamos, del desarrollo neoliberal en el mundo, hace que no solamente se dé en el sector financiero, sector industrial, en el comercio, en el transporte, etcétera, etcétera, sino es fenomenal también en el sector agropecuario. Yo voy a dar solamente un dato, digamos, que para referenciar y para posicionarnos en un año o en algún momento de la historia argentina. En el año 1960, Argentina tenía 20 millones de habitantes y producía 20 millones de toneladas. En el año 2020, o sea, 60 años después, la Argentina tiene 45 millones de habitantes y produce aproximadamente 140 millones de toneladas. Este horrible concepto que tenemos, digamos, de la Argentina granero del mundo, cuando yo era chico decían Argentina granero del mundo, me provocaba orgullo. Cuando pasaron los años, realmente, digamos, uno empieza a ver que lo ideal sería que Argentina tenga una industrialización de la ruralidad, un agregado de valor en origen, para que en vez de vender granos sin ningún tipo de agregado de valor, produzca alimentos. Ahora, observemos que pasamos en los últimos 60 años de 20 millones a 140 millones. O sea, en valor nominal producimos 7 veces más. Y en valor per cápita producimos 3 veces más, porque antes producíamos para 20 millones de habitantes y ahora para 45. Este modelo productivo es exitoso desde el punto de vista estrictamente productivo y para las grandes empresas y las grandes concentraciones, los grandes semilleros, las multinacionales de fertilizantes, semillas, agroquímicos, etcétera, etcétera. Ahora es un modelo que ha dejado ambientalmente hace agua por todos lados. Realmente un modelo que ha reducido el valor productivo de los suelos, el valor de los nutrientes, en el tema de agua, de erosión hídrica, de desmonte, y fundamentalmente un corrimiento de personas, digamos, del sector rural al sector urbano. Y fundamentalmente un despoblamiento, como se ha manifestado, digamos, terrible en la Argentina, con lo cual, desde el punto de vista ambiental, eso es un gravísimo problema ambiental. O sea que este modelo no tiene más nada que entregar, o sea, es un modelo de concentrador, que degrada el ambiente y que los lleva a todos puestos en este problema. En el año, vuelvo a referenciarme, en el año 1960, donde los agricultores tenían el 100% de la semilla estaba en manos de los agricultores, ya sea para la producción, la multiplicación,
multiplicación, pero es un valor, tremendo valor cultural. Pasados los años, digamos, también se ha ido concentrando, y cuando entra a tallar otros intereses, que no son el interés, digamos, solamente alimenticio, sino que el interés de la renta, hace que se vaya perdiendo lo que era la chacra mixta, lo que eran los lugares, digamos, decir, donde se autoabastecían prácticamente los sectores, las poblaciones se abastecían en las cercanías, en su producción de cercanía, y se ha ido concentrando de tal manera que se perdieron árboles, se perdieron casas, se perdieron tapetes. Fue una arrasada en la pampa húmeda, realmente que es digno verlo para llorar, ¿no? Entonces, en ese marco es que en el año 2000 es cuando se empieza a hablar de agricultura familiar. O sea que cuando había agricultura familiar se hablaba de agricultura, de los agricultores, etcétera, etcétera. Ante tal desastre se pierde la chacra y empieza el concepto de agricultura familiar. Ese concepto también, bueno, tiene su correlato en el Estado, ya que en el año 2008 se crea la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, y en el año 2012-2013 pasa al rango de secretaría. En ese marco, en el sector se empieza a desarrollar la producción agroecológica, porque si uno piensa en el año 40 o 50, toda la producción era agroecológica, todos los alimentos. También surge el tema de agroecológico cuando ante una producción industrial uno necesita referenciar aquellas producciones en las cuales hay productores por detrás, hay un trabajo, digamos, más artesanal que la agricultura industrial. Ahora, esa producción agroecológica solamente ahora, en este momento, digamos, decir, con las grandes, con megaempresas que producen 100.000 hectáreas, digamos, que son prácticamente, es la mitad de un departamento de la provincia de Santa Fe o de la provincia de Córdoba, ante esa realidad, digamos, empieza a surgir la producción agroecológica. Y la producción agroecológica solamente es factible en el marco de la agricultura familiar, digamos, decir, porque no puede una gran empresa destinar una superficie para decir, bueno, nosotros para un mercado agroecológico producimos esto. No, ese modelo es un modelo diferente y se necesita otro modelo de producción para que haya una producción sana, sustentable, que aporte vida, que aporte vínculos y que genere otra cultura productiva. Bueno, también, digamos, decir, durante estos últimos años, no solamente, aparte del Ministerio de Medio Ambiente, que tiene ya su trayectoria, también se creó la Dirección de Agroecología, por primera vez dentro de la estructura del Estado en el Ministerio de Agricultura, cuando los problemas, realmente los problemas agroecológicos, los problemas ambientales, llegan a la mesa desde abajo hacia arriba. Realmente la sociedad ha hecho ya un trayecto muy importante, digamos, y eso se refleja o no en la estructura del Estado, y yo creo que en este caso se está reflejando. El tema central es un tema de la biodiversidad. O sea, yo voy a dar un dato de la FAO que data del año 2015. En la humanidad hay detectadas 250.000 especies vegetales. De esas 250.000 especies vegetales, 30.000 son comestibles. De esas 30.000 comestibles, 7.000 se usaron para alimentación humana. Y 120 de esas 7.000 se cultivan actualmente. Ustedes fíjense la reducción que hay. Y de las 120 que se cultivan, 9 especies hacen al 75% del consumo humano. Ahora, en un planeta donde tuvimos esta experiencia del coronavirus, imagínense en un coronavirus para alguna de las especies estas, ¿qué puede pasar? Ha pasado con la papa en Inglaterra, donde hubo muerte por hambruna. Ahora tenemos hambruna con una espectacular producción, que ya es otro problema, pero que también, digamos, tiene
factores ambientales detrás del tema, y que eso pueda suceder con algunas de las especies, que la más importante del mundo es el arroz y el maíz, fundamentalmente, entre las 9 especies. Yo quiero poner casos de la vida real, digamos, que nos suceden a todos. Dentro, aún así, aparte de la concentración que hay de especies, hay una concentración de variedades, digo, hay una concentración de especies dentro de las variedades. O sea, de la gran variabilidad de maíces que hay en colores, en sabores, en actitudes para la cocina, digamos, se van concentrando en algunas pocas especies que son a las empresas las que le interesan y a las que más renta le da. Lo mismo pasa con el arroz, o tenemos casos, digamos, del gusto. Sabemos, el más paradigmático es el del tomate, que a veces cuando comemos un tomate no sabemos si viene de una planta o de una fábrica de plástico, y eso, digamos, es algo que lo tenemos que rever nosotros como sociedad. Y también, haciendo referencia a lo que decía Pedro Las Plazas, yo quiero manifestar que cuando iba a la escuela primaria de mi pueblo, plantamos árboles, nos llevaron a plantar árboles al Sanco, al hospital local. Bueno, esos pinos, esos eucaliptus, todavía yo hoy los veo y me acuerdo de ese hecho. Lo digo como el elemento cultural, como elemento educativo, de la importancia que tiene que uno cuando es chico participe de ese acto maravilloso que es el de sembrar y el de ver crecer. Para referirme al tema del semillar específicamente, nosotros en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, más específicamente en la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, le dimos un espacio o se creó un programa que lo estamos desarrollando. Prácticamente se creó unos días antes de la pandemia, parecería una paradoja, pero así fue, y lo hemos desarrollado durante este año y medio, junto con la participación del INTA, del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, junto con el Instituto Nacional de Semilla, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y también necesitamos más ampliar el vínculo, pero esto es muy reciente, con universidades, escuelas agrotécnicas y otros organismos educativos que nos parece de suma importancia. Bueno, el semillar tiene como objetivo, no es el semillar como proveedor de semillas, sino que el objetivo del semillar es que todos aquellos y aquellas que hacen semilla, que han estado durante años produciendo semillas nativas y criollas a lo largo y ancho de la Argentina, potenciemos ese espacio para que se produzcan más semillas y que haya semilla para todas y todos. No nos olvidemos que, le quería decir que, para los que no están en el tema, que la explosión que dio el tema de la pandemia en el autoconsumo, en la producción de cercanía, o sea, al estar la gente encerrada, estimo que cada uno habrá dicho, bueno, ahora me tengo que producir mi comida, porque la demanda de semillas a nivel nacional, digamos, de semillas, incluso de semillas hortícolas, etcétera, etcétera, del año pasado y este año, es realmente muy grande. Creemos que se abre un camino, digamos, como semillar, en la cual, a raíz de esta invitación que me hicieron, que le agradezco mucho, pienso que tenemos que vincular a los ministerios, quizás de educación con de agricultura, o como semillar, llegar a las escuelas, porque es un lugar, usted lo sabe mejor que yo, pero yo lo veo desde otra óptica, es un lugar de una resonancia extraordinaria. En la escuela uno toca el bombo y retumba por todos lados, y yo creo que ese puede ser un camino a futuro de una importancia vital para el desarrollo de la agricultura familiar, para la protección de semillas nativas y criollas, porque a partir también del año 60, cuando yo le dije, ¿se acuerdan que yo le dije que el 100% de las semillas estaba en manos de los agricultores? Se ha desarrollado una industria semillera
que es lógico, digamos, y bueno, es importante que que hagan un aporte importante para la mayor producción, pero lo que pasa es que se ha desarrollado un sistema de propiedad intelectual que hace que prácticamente el 80% de la producción esté bajo protección individual, y ese es una concentración de la industria semillera que hace que 5 o 6 empresas en el mundo provean del 60 o 70% de la semilla a nivel mundial. Es una posición de fuerza que hace prácticamente muy poco viable la diversidad que tanto necesitamos, la diversidad biológica, digamos, porque corremos grandes riesgos si concentramos solamente en muy pocas especies el consumo humano. En ese marco es que el Semillar hemos hecho un estudio no tipo censo, sino detectado en toda la Argentina, más de 500 lugares, ya sea en forma individual o en forma asociativa, de productores que producen su semilla. Y lo que nosotros queremos es que esos productores, esas organizaciones, esas cooperativas, encuentren un amparo desde el punto de vista legal, de asociativismo, desde el punto de vista, digamos, de poder legalizar su producción, digamos así, porque también no hay una normativa específica para semillas criollas, y queremos que todos esos organismos del Estado den la posibilidad de que en Argentina haya una producción, vaya ganando la producción agroecológica y la producción de semillas nativas y criollas, vaya recuperando el espacio perdido durante tantos años. En eso, el vínculo y lo que pueden llegar a ser los docentes, lo que pueden llegar a ser es realmente extraordinario, y me comprometo a este vínculo ir recreándolo o ir armándolo. Así que bueno, seguramente me quedaron un montón de cosas en el tintero, pero quiero manifestar 2 frases. Una es que estamos en un momento en el cual esta frase cabe perfecto para la realidad actual. No hay nada más potente que una idea a la que le llegó su tiempo. Y yo creo que el tiempo de la agroecología, y el tiempo del rescate de semillas nativas y criollas, y el tiempo del autoconsumo, y el tiempo de la producción de cercanía y el abastecimiento local, le llegó su tiempo. Y esa idea tiene una potencia muy grande. Y lo otro es lo que dijo el Papa Francisco, que hay que cuidar nuestra casa común, tomando a la especie humana y al globo terráqueo como una casa común, que la debemos cuidar entre todas y todos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Realmente una línea de trabajo para seguir, ¿no? Desde la educación, con Semillar y con todo, bueno, lo que propone un modelo agroecológico totalmente distinto, ¿no? Al que prospera hoy en los grandes negocios. Así que muchísimas gracias. Bueno, también muchas gracias, Alberto. Muchas gracias también, Pedro, en la exposición anterior. Bueno, vamos a darle la palabra en este momento a Silvina Corbetta. Silvina es doctora en Ciencias Sociales, licenciada en Ciencia Política, especialista en Educación Ambiental, tiene un postdoctorado en Agricultura Familiar, se desempeña como profesora adjunta en la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, tiene una tecnicatura superior en EIB, con mención en lengua quichua, es coordinadora de la Diplomatura Superior en Educación y Pensamiento Ambiental Latinoamericano y es docente investigadora de la UNAUR. Así que, bueno, te agradecemos mucho, Silvina, el estar hoy con nosotros y nosotras, y te damos la palabra. Bueno, un gusto enorme escucharles.
agradecerles inmensamente la posibilidad de compartir con ustedes y la posibilidad de estar conversando alrededor de estos temas. Y una gratitud que voy a tener siempre, que es a la CETERA, porque este lugar de educadora ambiental en realidad tuvo su origen en el posgrado en educación ambiental que la CETERA llevó adelante, coordinado por Carlitos Galano. Así que un abrazo a todos y un saludo especialmente a Graciela Mandolini, que cursó la invitación por esta posibilidad. Bien, el impacto de los conflictos ambientales urbanos y rurales en la escuela fue el título que en su momento Graciela con el que me llamó para convocarme, es el título de esta mesa. Así que traté de convertir el título de la mesa en una interpelación con base a una línea de análisis que me viene atravesando en lo que hace a la investigación, que es la educación ambiental y la educación superior. Muy anclada en esto que Pedro, bueno, le preocupaba y que lo planteó ciertamente como una interpelación que nos tiene que atravesar en lo que hace a nuestras formaciones en la educación superior. La relación procesos educativos y ambientes es una relación que venimos trabajando, y en este caso la situé específicamente en una pregunta que es: ¿qué sabemos de los impactos de los conflictos ambientales en las escuelas y cómo esos conflictos ambientales se convierten en problema pedagógico? Esta pregunta voy a tratar de responderla desde un universo muy específico, desde fuentes muy específicas que tienen que ver con las tesis de posgrado, las tesis de maestrías y doctorados de todas las disciplinas que hacen mención a la relación procesos educativos y ambiente. Contarles que esta preocupación en términos de investigación surge de un colectivo de investigadores en educación ambiental superior en América Latina y el Caribe, que llamamos de Arte ALIC, y que está conformado por distintos investigadores de diferentes universidades. Hay investigadores, bueno, de Argentina, de Brasil, de Chile, de México, de Colombia, de Cuba. Tenemos como antecedente un proyecto anterior que lleva varios años en puesta, que es el estado del arte de la educación ambiental en Brasil, y que nos ha servido como antecedente, y aquí llevamos adelante un proyecto que le hemos llamado EARTEAR, que es el estado del arte en investigación en educación ambiental superior, en su capítulo argentino, con un equipo interuniversitario conformado por compañeros de la UNCE, que es la universidad a la cual pertenezco, al igual que la UNAUR, que también pertenezco, la Universidad Nacional de la Patagonia, tenemos compañeros de allí que están participando, la Universidad Nacional de Villa María, la Universidad Nacional del Nordeste, la de Salta, la UNTREF, la Universidad Nacional del Sur. Todos tratando justamente de dar cuenta qué está produciendo o qué se está produciendo desde las universidades en materia de la relación procesos educativos y ambiente. En este sentido, en este caso, y a partir de la invitación, solo voy a hacer énfasis en las producciones que, a partir de esta relación, hacen mención a conflictos ambientales, dado el título de la mesa. En el caso del estado del arte en Argentina, nos venimos preguntando entonces cómo aparece la educación ambiental en las agendas de las universidades argentinas, ¿sí? ¿Cómo está apareciendo la educación ambiental? Bien, y haciendo mención a los conflictos ambientales, ahí hemos puesto el foco en aquellas investigaciones que vinculan procesos educativos, formativos, en temas de ambiente, en el marco de conflictos locales, nacionales o regionales, en contextos de educación formal o no formal, y que además utilizan, y esto es muy importante para nosotros,
además utilizan esos conflictos ambientales como parte de la enseñanza. Para considerar que una tesis de maestría o de doctorado está referida a un conflicto ambiental, primero vemos si definen el problema justamente como conflicto, donde se identifiquen actores, los actores específicos que intervienen, donde se identifique el bien común que está en disputa. ¿Qué se disputa? Se disputa el salar, se disputa el territorio, se disputa el agua. Identificar los intereses de cada uno de los actores, las modalidades de lucha que cada uno de los actores lleva adelante, las formas de enunciar esa lucha y el bien que está en disputa, y por supuesto todo esto explicitado en un acto educativo, ¿sí? En un proceso de aprendizaje. Quizás antes de conversar sobre los resultados, contarles un poquito sobre la metodología. Tenemos para dar con las tesis de maestría y de doctorado, que además son de todas las disciplinas y de todos los programas, asumiendo que la educación ambiental es una propuesta que surge en el marco de la crisis ambiental y que además se concibe desde la interdisciplina. Estamos mirando esta relación procesos educativos y ambiente en todos los programas, ¿no? De todas las carreras, y acá me estoy refiriendo a educación ambiental, ingeniería, educación en general, derecho, ciencia política, sociología, todos los programas que vienen de todas, vienen de todas las disciplinas o todos los campos disciplinares. Para hacer esto nos hemos dado o hemos hecho un ejercicio de búsqueda a partir de palabras claves, de las cuales nos hemos encontrado con palabras claves que nos han sido fértiles y otras que no, para poder dar con estas tesis específicas. Hemos armado una guía metodológica minuciosa con base a las distintas experiencias y los resultados de las experiencias de búsqueda. Esa guía tiene que ver con criterios de inclusión de tesis en este campo, de exclusión, y después grupos de tesis de dudas, ¿no? Estas tesis que no sabemos exactamente si se están refiriendo a la relación procesos educativos y ambiente. En este sentido, cabe hacer mención una reflexión respecto a los repositorios. Bueno, en el marco de la pandemia, los repositorios a los cuales hemos acudido son los repositorios digitales. Esto también da cuenta de todo un problema inmenso en nuestras universidades que tiene que ver con la falta de actualización de esos repositorios. Esto es, existen repositorios generales, existen dos, uno que es del SIU, del Sistema Interuniversitario, y otro es del MINCIT. Sin embargo, están incompletos, están desactualizados. Y luego están los repositorios de las universidades, que también están en proceso de digitalización, con lo cual tenemos que considerar que tenemos un universo limitado, podríamos decir, parcial. Yo voy a estar hablando entonces del grupo de tesis que son las que identificamos, las que encontramos, no son todas, ¿sí? Son las que logramos encontrar a través de los repositorios digitales. También decirles que en este proceso tenemos 4 etapas de trabajo, una que tiene que ver con una identificación del preuniverso de tesis, o sea, todas aquellas que creemos podrían incluirse, que creemos, pero que tenemos que pasar por una segunda etapa, que es la etapa de revisión, para ver si finalmente queda o no esa tesis. Luego tenemos un momento que tiene que ver con la carga en una base de datos, donde cada uno de los países tiene su capítulo, pero que en realidad América Latina, al cabo del tiempo, va a tener una base de datos latinoamericana en tesis que relacionen educación ambiental y ambiente, o educación y ambiente, procesos educativos y ambientes, y luego una etapa de análisis. Bueno, la mala noticia es que en el marco de las tesis preseleccionadas, ¿sí? las tesis que estarían incluyendo la relación procesos educativos y ambiente, no hemos dado con ninguna tesis
que específicamente trabaje o que trabaje los conflictos ambientales como problemas pedagógicos. Hemos encontrado solo una tesis que trabaja los conflictos ambientales y muy periféricamente hace mención a la educación ambiental, lo cual está hablando de nuestra pobreza en términos de la formación que nuestras universidades están dando en la materia. Y hemos encontrado otra tesis que no surge de la búsqueda entre del rótulo de educación ambiental, sino que en realidad hace mención a la relación educación y agronegocios. Es una tesis que en realidad se ubica en las antípodas de lo que estamos buscando, pero sin embargo hace mención al ambiente, digamos. Esas son las dos tesis más relacionadas con la noción de conflicto ambiental y sin embargo las tenemos ubicadas en el lugar de las dudas, esas que tenemos que seguir discutiendo con el grupo porque no estamos seguros si las vamos a ingresar o no. Por una posición político-pedagógica sería interesante ingresarlas, pero vean ustedes el esfuerzo que hay que hacer para decir si se está produciendo en las universidades tesis que están relacionando los conflictos ambientales y los procesos educativos. Ahora bien, cuando revisamos esta situación en los países hermanos de América Latina y miramos Brasil, que es el país que lleva más años en esta investigación sobre el estado del arte entre procesos educativos y ambiente, nos encontramos que ellos también dan cuenta de que son muy pocas las tesis que trabajan en esa relación los conflictos ambientales y estos como hechos educativos, procesos educativos, actos educativos, lo cual también nos enciende las alertas. Algunas reflexiones que me gustaría hacer. Es cierto que, de cualquier modo, si bien no están plasmadas en tesis de posgrados, esta relación procesos educativos y ambiente, en términos de conflictos. Sí es cierto que desde la investigación, el impacto de los conflictos ambientales en la escuela ha llevado a producciones interesantes. Pero de nuevo, subrayo, pero aún no se han traducido en tesis, ¿sí? No se han traducido en trabajos pormenorizados, analíticos fuertes, alrededor de un buen tiempo de trabajo y de investigación. Hace unos 2 años, en un artículo antecedente que denominé Educación y Ambiente en la Educación Superior Universitaria, tendencias en clave de la perspectiva latinoamericana, a partir de todo un proceso con compañeros alrededor de la educación ambiental en las universidades desde el enfoque del pensamiento ambiental latinoamericano, tomábamos la preocupación de Enrique Leff respecto a que las ciencias sociales son las ciencias que más han tardado en ambientalizarse, esto es, que más han tardado en incorporar lo ambiental en sus currículas. Esta preocupación fue retomada por María Luisa Schehagen en el 2016, por Patricia Noguera también. Sin embargo, cuando veíamos la producción de este último tiempo, nos encontrábamos, y este es un hallazgo para destacar, que ha habido en estos últimos años un importante esfuerzo de las ciencias sociales para convertir los conflictos ambientales en problemas de investigación, ¿sí? En problemas de investigación, que no significa que se hayan convertido en problemas pedagógicos, a trabajarlos desde una dimensión fuertemente pedagógica. Entonces, la buena noticia que tenemos es que esa demora inicial de las ciencias sociales para ambientalizarse, tendencialmente se podría decir que se derrota o se recupera a partir del estudio de los conflictos ambientales. Tenemos muchísima producción en la materia, bueno, aquí, Merlisky, Svampa, Sewane, Tadei Algranati, Walter, varias producciones que vienen desde las ciencias sociales analizando los conflictos ambientales. Sin embargo, una fuerte vacancia en términos de cómo esos conflictos ambientales se están convirtiendo o no en problemas pedagógicos en las escuelas. En realidad lo que tenemos es que fundamentalmente no se están convirtiendo,
sí los tenemos que ver desde la óptica de las tesis. Ahora bien, hay una cuestión que quería compartirles, que tiene que ver más que nada con una alerta, ¿no? Una investigadora que se llama Lucía Caizo, tiene un trabajo muy interesante, lo tengo por acá, y les leo el título, se llama ¿Una temática en boga o un problema silenciado? Lucía trabaja, empieza a hacer un trabajo de campo en una pequeña localidad del centro norte de Córdoba, y lo que la empujaba en ese momento era identificar conflictos socioambientales en los que se involucrara a los docentes de escuelas rurales. Lo cierto es que en el marco de esa investigación, Lucía más bien descubre que el conflicto ambiental era más bien un conflicto silenciado, era un problema social silenciado, y que el único docente que había levantado la voz estaba transitando un juicio respecto a esa voz denunciante. Lo cual también nos alerta de cómo estos conflictos no siempre pueden ser llevados y asumidos como problemas pedagógicos a raíz de los distintos intereses y las propias pertenencias, ¿no?, de quienes hacen escuela en los territorios. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos en materia de investigación, ¿sí?, más allá de las tesis de maestrías y doctorados? Sí tenemos importantes avances en lo que tiene que ver con aportes teóricos y conceptuales para pensar, para acompañar los procesos educativos en escenarios de conflictos ambientales. Aquí hay varias obras que están alrededor de las producciones de Canziani y Telías, que vienen trabajando para construir un abordaje político-pedagógico y que aporte a un enfoque crítico de la educación ambiental, y las unidades de estudio son los conflictos, y desde allí pensar una pedagogía del conflicto ambiental para poder abordar, para que los docentes, acompañar a los docentes a abordar esos conflictos. Después, bueno, algunas propuestas de didactización de los conflictos ambientales. Uno ha sido parte de un trabajo que se hizo en el marco de Conectar Igualdad desde el área de educación ambiental, que en su momento hubo, por supuesto, y que después queda desactivado a partir de las políticas macristas, donde se trató de desarrollar, con base también a esta concepción de las pedagogías del conflicto, dispositivos para llevar adelante el tratamiento en las escuelas de los conflictos ambientales. En este caso fueron orientados fundamentalmente a la educación secundaria. Y otro trabajo por mencionar, porque en este área sí hay producciones, ¿sí? En este área sí hay producciones, lo que no hay son este tipo de trabajos convertidas tesis, ¿no?, que implican trabajos de larga data con investigadores absolutamente involucrados para poder llegar al grado de maestría o llegar al grado de doctorado. Otro trabajo interesante es Defender lo común, ¿qué podemos aprender de los conflictos ambientales?, que es un trabajo de Gabriela Merlinsky junto a su equipo de el Germani. Y después, ¿qué otras cuestiones serían muy interesantes ver y que tenemos muy poco o casi nada? Investigaciones que sistematicen, y aquí también investigaciones, fundamentalmente la necesidad de tesis, que investiguen, sistematicen los materiales con foco en la producción de conocimientos que provienen de territorios en conflicto. Conocimientos que surjan propiciados por y desde las luchas, con participación de diferentes colectivos, docentes, ecologistas, indígenas, campesinos, que tienen ya o que pueden adquirir valor pedagógico, y es parte entonces de esta interesante responsabilidad social en términos de haber sido formados en universidades públicas y poder acompañar estos tipos de procesos. Esto a su vez también nos lleva a pensar en la necesidad de visibilizar otros tipos de trabajo que quizás no hagan foco en los conflictos ambientales, sino en todos estos modelos productivos, otros modelos productivos agroecológicos que hacía mención el compañero reciente, porque creo que también le cabe a la investigación y necesitamos poder dar cuenta de ese otro mundo posible a través de los compromisos de quienes hemos sido formados en las universidades públicas.
Lo cierto es que aquí también se interviene otra pregunta, y es la preocupación que Pedro traía al principio, que es ¿para qué modelo productivo están educando en nuestras universidades? ¿Para qué modelo productivo se educan los perfiles de quienes van a intervenir en la política pública, quienes van a intervenir en la formación superior, lo cual esto da cuenta de una necesaria interpelación a nuestras instituciones de educación superior. Bien, y quizás para cerrar, me planteo algunos desafíos, que los dejo como preguntas interpeladoras, digo, porque me parece interesante que nos interpelemos como docentes, que nos interpelemos como investigadores, que interpelemos a nuestras instituciones educativas, y aquí levanto una preocupación del pensamiento fundacional en América Latina en ambiente, ¿sí? Lo que llamamos el pensamiento ambiental latinoamericano, que ha estado siempre puesto en cómo se forman los profesionales, esos que intervienen, pero esos que forman además. Porque finalmente la gran preocupación es cómo son formados quienes nos están formando y cómo hemos sido formados a quienes nos toca formar, porque ahí está la semilla que hace a el tipo de modelo productivo para el cual estamos siendo formados. Bueno, y aquí una pregunta que quizás es interesante hacerlo. ¿Cuántas universidades, cuántos institutos de educación superior están formando para otro modelo productivo? Esto quizás es parte de lo que nos toca interpelarnos. Bien, la preocupación, por supuesto, de todos estos temas, ¿por qué? ¿Por qué no llegan a las agendas de los tesistas? ¿Será que no estamos como docentes y como investigadores formando a nuestros tesistas y a nuestros estudiantes desde este enfoque? ¿Qué rol autocrítico nos cabe en términos de formadores? Y la necesidad de asumir como vacancia crítica estos temas en las agendas curriculares, ¿no? Y cómo habitar esas currículas, lo que ya tenemos, eso que tenemos, cómo habitarlo desde un pensamiento crítico, desde un pensamiento ambiental latinoamericano, para poder traerlo y hacerlo carne. Y cómo los investigadores, les investigadores, nos cabe poder llevar eso a las agendas de nuestras universidades y poder plantearnos la enorme vacancia y la enorme responsabilidad ética y política que nos cabe en este campo específico. Conflictos ambientales, procesos educativos, modelos de producción alternativos al desarrollo sostenible. Alternativos al desarrollo sostenible, un término que se ha convertido sumamente plural, del cual habla la minería, del cual habla Monsanto, y resulta que todos están haciendo desarrollo sostenible. Y ahí también nos cabe la crítica. En este momento saben ustedes, y digo, creo que las leyes, tanto la ley Yolanda como la ley de educación ambiental integral, está abriendo un espacio enorme respecto a la formación. Pero bueno, la pregunta es, ¿desde qué enfoque vamos a formar? Hace unas semanas nomás, 2 semanas, ahí desde la Universidad de San Andrés han largado una formación que se llama algo así como Acelerando la educación para el desarrollo sostenible. La educación ambiental crítica, desde el enfoque ambiental latinoamericano, no es la educación para el desarrollo sostenible. Bueno, nomás esto, y les agradezco enormemente este espacio. Muchas gracias. Bueno, gracias a Silvina, excelente exposición. Antes de darle, sí, realmente un llamado a los docentes, ¿no? A esta pedagogía de la pregunta que tanta falta nos hace, ¿no?
Antes de darle la palabra a Mirta, hacer algunas cuestiones. Recuerden que si quieren preguntas, las pueden hacer en el chat, ya hay algunas que después van a contestar los disertantes, y también a todos los disertantes, porque están poniendo en el chat, por ejemplo, para Silvina, si tiene alguna página para consultar, y también de los demás expositores, si tienen correos electrónicos, que los pueden anotar en el chat para que, bueno, los puedan consultar. Esta es una pregunta. Otra información. Todos quienes están anotados en las mesas van a tener sus certificados en las entidades de base a la cual pertenecen. Así que después los van a solicitar ahí. Bueno, vamos a presentar a la última participante, que es Mirta Beatriz Izquierdo, docente, militante de UTE, que es el gremio de Capital Federal, de CETERA, es egresada de Bellas Artes, artista plástica, especialista en educación en ambiente para el desarrollo sustentable, desarrolla sus propuestas de trabajo desde la perspectiva del pensamiento ambiental latinoamericano, fundadora de la Fundación Senderos Ambientales, estudiante de Ciencia Política en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González. Así que bueno, Mirta, gracias y te damos la palabra. Gracias, Zulema. Un abrazo a todos los compañeros que han hablado y un abrazo a Silvina Corbeta, que hemos sido no solo compañeras en la escuela Marina Vilte de CETERA, usando la carrera de educación ambiental, sino que ella fue mi profesora dentro de la carrera. Es una compañera a la que quiero muchísimo, respeto muchísimo. Bueno, en este planteo, mi gran preocupación siempre fue qué pasa con un territorio del que no hablamos, que es el territorio mental. ¿Qué pasa con los territorios mentales abonados desde hace siglos con premisas rígidas, con premisas culturales duras, con mandatos permanentes, de los que conseguimos por momentos escaparnos, deconstruirnos, y por momentos volvemos a esos mandatos sin darnos cuenta. No sé si a ustedes les pasa que de pronto vamos a abrir la boca y nos damos cuenta que vamos a repetir frases que nosotros desechábamos cuando nuestras rebeldías de los 60 y de los 70 nos hacían romper con todos los esquemas que nos habían impuesto. Esos territorios mentales están abonados por una colonización. Y yo creo que ese es el territorio que primero tenemos que arar para volver a sembrar. Y desde esos territorios reconocer la crisis civilizatoria en la que estamos viviendo. Silvina decía recién, las ciencias sociales están escindidas de la educación ambiental. Claro, porque una de las razones es que el hombre no se reconoce como ambiente. Y seguimos hablando de medio ambiente, el que me rodea, el que me sirve. Soy el señor del planeta, soy el gran hacedor de la vida, tomo la vida y doy la vida. Y en realidad soy el eslabón más débil de esa construcción. Porque en medio de una catástrofe planetaria, la especie humana es muy débil. El planeta se va a reconstruir, se va a rearmar, se va a reorganizar. Pero quien va a sufrir la consecuencia más feroz es la especie humana. Fijémonos, si no, en esta pandemia que estamos atravesando. Esta pandemia nos pone como en foco en el lugar de uy,
qué débiles somos, qué barbaridad, qué amenazados estamos como especie. Y bendita sea esta pandemia que nos hace reflexionar. Bendita sea esta pandemia que nos hace pensar. Bendita sea esta pandemia que nos permite transformarnos. Como docentes, yo tengo 52 años de docencia en las espaldas, porque empecé, los 55 años de docencia, porque empecé a los 15 años en la Villa Dorrego a dar clases. Entonces yo cuento desde ahí. Como militante política empecé a los 15 años en la Villa Dorrego. No paré nunca hasta el día de hoy. Como docente tengo la responsabilidad de interpelarme permanentemente en todas mis posturas, en todas mis formas de pensamiento, en mis formas de accionar, en mi propia crisis civilizatoria, porque estoy inmersa en la crisis civilizatoria, porque estamos inmersos en esta crisis, porque formamos parte del ambiente, porque somos ambiente, porque somos vida, porque somos energía densificada. El compañero Pedro decía que lo que pasa en un lugar resuena en el otro. Claro, eso se llama como concepto el bootstrap. El bootstrap es como el cordón de la zapatilla, cuando uno va cruzando los cordones de la zapatilla para después hacer el moño. Bueno, los acontecimientos se entrecruzan y en cada cruce hay un evento y en cada evento hay una explosión que nos afecta a todos. Ahora el maestro, en ese bootstrap, ¿qué explosión genera? ¿Qué modificación genera? ¿Qué escucha y qué mirada tiene el docente para con ese grupo urbano o rural que tiene enfrente? ¿Qué aprende el docente de ellos? ¿Qué le ofrece el docente a ellos? Y ahí estamos generando ambiente, porque el ambiente también se genera entre un grupo de personas y es un ambiente rico, es un ambiente fecundo o es un ambiente chato, es un ambiente académico, es un ambiente bancario. Eso lo genera el docente en contacto con sus alumnos. Perdón, la palabra alumnos no me gusta porque la cosa de que no tiene luz, el alumno no me, con su estudiante, con su discípulo, con aquel que está enfrente, con aquel que confía en su relación. Y dentro de esta educación ambiental maravillosa que hemos recibido dentro de la Escuela Marina Virute, me gustaría hablar del concepto de estar siendo. ¿Qué es el estar siendo? El estar siendo no es ni estar ni ser. Y esto está referido a lo que acabamos de hablar. Es el modo propio de vivir cada cultura desde cada suelo. Yo como docente voy a dar clase en ese suelo y en esa cultura. Lo primero que tengo que tener abierta es la escucha. Lo primero que tengo que estar atenta es la mirada. Lo primero que tengo que poder generar es la conexión con el otro, con el suelo, con el lugar, con esa fuerza geomagnética que me va a dar el principio de la cultura que habita a este lugar. El mundo está poblado de circunstancias, no de cosas, y esas circunstancias se van moviendo. Tenemos que abandonar el miedo a ser nosotros mismos, que somos. Tenemos que abandonar el miedo a abrirnos. Tenemos la obligación de abrirnos como docentes, a desterrar el miedo.
En realidad, podríamos tomar el concepto del agricultor. El docente es un agricultor. Es el que pone la semilla, tierra fértil, porque el estudiante es tierra fértil. El docente tiene la obligación de poner la buena semilla. No es un pastor de un rebaño que va a donde el pastor lo lleva, sino el agricultor que siembra el futuro en cada uno de sus alumnos. Y esto tiene que ver con un pensamiento latinoamericano que empieza a separarse de una cultura europeizante, en donde el consumismo, en donde la apariencia, en donde el querer ser lo que no soy, ya se está perdiendo. Porque esta pandemia también trajo la desestructuración del planeta. Vamos a tener problemas como el 29, con la caída de Wall Street, la caída del poder económico, porque ya se está cayendo el poder económico en varios países. Se va a tener que rearmar una nueva forma económica, se va a tener que rearmar una nueva forma de educación. Y acá entra de lleno la educación ambiental y los conceptos que hemos tomado del manifiesto por la vida, de la Carta de la Tierra y de esta sociología maravillosa que nos propone de educación ambiental de la mano de Carlos Galano y en su momento de Marta Maffei, que fue quien trabajó con Carlos Galano en la conformación académica. Hablamos de docencia, entonces si hablamos de docencia, hablamos de pedagogía. Y si hablamos de pedagogía, hablamos de una pedagogía latinoamericana de la que CETERA se está haciendo cargo. Y, perdón, no de una, sino de las pedagogías latinoamericanas de las que CETERA se está haciendo cargo. Porque esas pedagogías van a respetar cada uno de los lugares de ese geomagnetismo particular de cada región y de cada país. Rescata también la educación ambiental un concepto del que nos olvidamos. La educación ambiental rescata la erótica, eros, el placer. Quizá la cultura nos ha inventado esta cosa de que si somos serios, somos más inteligentes. Cuando en realidad la erótica, el placer, guía la vida de cada uno de ustedes, porque cada uno de nosotros, porque estamos en la búsqueda de la felicidad y del placer. La vida me tiene que dar placer. La vida me tiene que dar lo mejor de sí y yo le tengo que dar lo mejor de mí a la vida. Y desde ahí establezco la relación. Pero todo lo que tuvo que ver con la industrialización, con la tecnologización, con el pensamiento neoliberal, el pensamiento de las derechas, el fascismo, Goebbels, sin ir más lejos, tan en boga en la gestión anterior, bueno, nos han llevado a una visión arrasadora y estereotipizada del mundo, ¿no? Una visión negadora y destructora del placer, de la verdad inexorable de los sentidos y la energía vivificante de la alegría. Y aquí se torna imprescindible que reconstruyamos desde el inédito lo que no se hizo, lo que no está, lo nuevo, lo que aparece desde cada grupo social, desde cada grupo que está frente a mí. Reconstruir desde lo inédito está planteado también un poco por la
pedagogía de la liberación freiriana, así como las múltiples literaturas de los pueblos originales y el mensaje emancipador de los movimientos sociales latinoamericanos y caribeños. Un espacio vital arraigado en el saberes, en las relaciones interculturales, como motor de una praxis orientada a la construcción de un proyecto liberador, impregnado con los sabores de la justicia social, la justicia ambiental, la democracia participativa, la soberanía, la independencia, con la finalidad de reapropiarnos de la naturaleza para lograr el desarrollo sustentable y autónomo. ¿Por qué me gusta la palabra sustentable? Porque lo que sustenta permite el crecimiento. Si yo sostengo que es sostenible, voy a tener que estar sosteniendo siempre. Sostengo cuando lo suelto se cae. En cambio, si lo sustento, lo hago crecer. Y cuando crece, camina solo. Compañeros docentes maravillosos dentro de tutela, luchadores, militantes, buscadores de la verdad y de la vida. Y con estos compañeros sí estoy segura que vamos a lograr la verdadera revolución pedagógica latinoamericana que nos merecemos. Cierro con una frase que me parece que sintetiza lo que acabamos de decir. Un transformador no transformado no puede llevar nunca a nadie a la transformación. Trabajemos en nuestra propia transformación y todos los temas que se deriven de esto van a ser comprendidos con una mente liberada y transformadora. No sé, creo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Silvia, compañera de UTE, por tus palabras. La verdad que nuevamente celebrar que somos varios centenares de compañeros y compañeras que estamos compartiendo esta mesa tan rica, varios acá desde este Zoom, pero también desde el canal de YouTube. Hay otros compañeros que nos están escuchando y estamos compartiendo esta mesa. Perdóname, Mariano. Sí. Mirta, no Silvia, me confundí. Mirta. Por favor. Mirta Izquierdo, discúlpame, sí, discúlpame, Mirta. Perfecto. Bien, entonces vuelvo a agradecerle a Mirta, compañera de UTE, ahí sí, por tus palabras. Así volvemos todo para atrás y lo decimos bien. Nos ha quedado realmente, gracias a la excelente administración del tiempo que han tenido los expositores, nos ha quedado un tiempito entonces y un espacio para algunas preguntas. Antes de esas preguntas, habían consultado ahí por el chat si es posible, creo que algo ya habían escrito, pero bueno, lo reitero porque lo dijo Zuli, un correo de contacto de los expositores para consultar algo más de bibliografía o de información, así que para los que puedan, por acá por el chat podrían compartirlo. Y bueno, por último, tenemos entonces algunas preguntas. A ver, las voy a buscar, que habíamos elegido acá. A ver si lo tenemos. Acá está. Bueno, Patricia Eringa hace una pregunta para Alberto Giavarino y dice: me gustaría saber detalles
¿en qué consiste la agricultura agroecológica? ¿Solo se basa en el no uso de fertilizantes? Bueno, esta es una de las preguntas que encontramos en el chat. Alberto, si podés contestársela a Patricia. Sí, bueno, primero aclaro una cosa. Puse en el chat mi teléfono y mi correo de mail. Y mi apellido es Chiavarino. Digo porque arrancó, no estaba bien. Bueno, para la compañera, el no uso, digamos, de fertilizantes agroquímicos es el inicio de una tendencia hacia la producción agroecológica, digamos. Volver a producir sin estos, digamos, cuidado, porque el no uso de fertilizantes, hay fertilizantes químicos y hay fertilizantes que no son químicos, que son como los, por ejemplo, el lombricompuesto, el humus, etcétera, etcétera, que son también fertilizantes, pero no de la industria química. O sea que es no solamente el uso de fertilizantes, sino que es todo un concepto, digamos, de disminución de agroquímicos, ya sea de insecticidas, herbicidas, fungicidas. Digo disminución porque puede haber situaciones eventuales donde la opción sea imposible sin esos productos. Pero una cosa es usarlo, digamos, y que haya empresas que fomentan y que le ponen ficha para que vos pongas la mayor cantidad de productos fertilizantes por sus ganancias que por la producción en sí. Pero aparte de eso, es un tema cultural, digamos, una chacra donde haya gallinas, huevos, patos, conejos, vaca, chancho, etcétera, y producciones pastura, maíz, trigo, etcétera, es una chacra que requiere de que se levante el productor a la mañana y vea amanecer tomando unos mates y ese es el trabajo. No el que se está haciendo ahora. No nos olvidemos que hace 30 o 40 años, antes del advenimiento de este tipo de producción más industrializada, había 40 personas trabajando por cada 1000 hectáreas, mínimo. Y después pasó a ser una persona, contando 8 horas diarias, una persona cada 1000 hectáreas. O sea, ese fue el desastre, digamos, del sector productivo. O sea, producir sin gente. Bueno, es eficiente desde el punto de vista, digamos, de que tengo menos sueldo y produzco más, pero digamos, los sabores, los colores, los aromas, el vínculo del productor con el consumidor, que es fundamental. Antes pasaba el lechero y decía, vos no le agregué agua a la leche, etcétera, etcétera. Ahora no sabés ni lo que tomás, digamos, decir. Entonces, ese vínculo, esa relación que hay entre el que produce y el que consume, es parte de la agricultura familiar. La otra no lo puede hacer nunca. La agricultura familiar sí puede sostener ese vínculo y esa cultura productiva que hace que todo sea mucho más sano, más perdurable, más lindo, más agradable. Si no hay, puedo hacer no sé si es pregunta y medio reflexión a lo que hablaba Silvina Corbetta, y que hablaba de los conflictos silenciados, ¿no? Y realmente, bueno, por venir de una zona en Córdoba donde estamos sufriendo ese problema, ¿no? Donde las escuelas rurales están inmersas donde las están fumigando prácticamente la puerta de la escuela, ¿no? Y que, bueno, hay muchos docentes que levantaron sus voces, pero que realmente el gran negocio de lo que rodea esas escuelas hace que su voz sea totalmente silenciada, ¿no? Entonces, y además con muchos docentes con problemas de salud. Entonces, ¿cómo hacemos, una reflexión quizá entre todos, cómo hacemos humildemente los docentes para pelear contra ese modelo agroindustrial que está tan
están radicados inclusive en las mismas familias, porque además los mismos papás de los chicos, que si bien son empleados, bueno, no pelean contra ese modelo por no quedar sin trabajo, ¿no? Entonces, bueno, cómo entre todos reflexionemos para poder lograr luchar contra esta situación, ¿no? No sé, Silvina, si tiene algo para aportar. Sí, creo que es parte de las preguntas interpeladoras, ¿no? O sea, uno no tiene una receta, sino que hay que ir viendo cómo se construye esto, y creo que es en clave de aquello que Simón Rodríguez siempre nos recuerda. Ensayamos o erramos, y creo que tiene que ver quizás con buscar estrategias, y estas estrategias además deben ser colectivas, porque también lo que nos están enseñando los conflictos ambientales, y por eso les recomiendo enfáticamente el trabajo que ha hecho Lucía Caizo, es que la soledad del docente denunciante es finalmente el procesamiento del docente, la sanción social de un pueblo, donde ese docente es el maestro del fumigador, del productor. Entonces, ahí hay toda una cuestión, y hay estrategias como para ir pensando. Yo me imagino siempre, y esto es un poco lo que trabajamos con Pablo, con Pablo Cesano, en aquel documento que hicimos para Conectar Igualdad, donde armamos un guión pedagógico tratando de pensar los distintos momentos para trabajar un conflicto ambiental. Quizás uno podría empezar por trabajar un conflicto ambiental que no sea específicamente el conflicto en el marco de la fumigación, sino otro conflicto que vaya enlazando, o que permita ir construyendo el terreno para que la reflexión se termine dando sola. Digo, aquí hay que ver qué tipo de estrategias se usan, porque también hay una estrategia de protección si el docente está solo. Otra cosa es si el docente tiene un colectivo o un plafón. Algunos de los compañeros decía con muy buen tino esto de la red de docentes de escuelas fumigadas, y justamente el trabajo de esta persona que yo mencioné en varias oportunidades, el trabajo de Lucía, ella lo empieza a hacer muy inspirada en estas redes de militancia, de docente, pero claro, en territorios donde esos colectivos eran posibles y donde las alianzas eran posibles, donde no solamente estaban los docentes, sino que había activistas locales y regionales, y hacía todo un plafón que sostenía a esta red, ¿no? Lucía llega buscando eso al territorio donde ella hace la investigación y se encuentra con este silenciamiento. Entonces, bueno, ¿cómo ir de a poco construyendo estrategias para? Y acá yo creo que los vínculos, la construcción de crear vínculos y alianzas, muchas veces estos vínculos y alianzas no van a ser de los mismos territorios. Tienen que ser con otros territorios, con otras instituciones, con investigadores. Digo, no lo estoy pensando como receta, no lo estoy pensando como receta. Lo estoy pensando justamente como la posibilidad de pensar en estrategias para que esto pueda conformarse en un plafón que sostenga a este docente que está en estos casos solo denunciando una situación. Porque además, este docente no solamente va a tener el procesamiento como le pasó a quien ella entrevista en este trabajo de campo, sino la sanción social de sus propios vecinos en ese pueblo, ¿no? Digo, y acá hay una cuestión de, bueno, ¿cómo construimos estrategias frente a esto, no? Gracias, gracias Silvina. Bueno, muchas gracias Silvina. Por mi parte, realmente solo me queda saludarlos, darles las gracias a Pedro, Alberto, Silvina y Mirta por este encuentro, y a cada uno de los y cada una de las que estuvimos compartiendo. Gracias Zuli y Juan porque hicieron que esto saliera de la mejor forma. La verdad que muy contento con haber compartido esto con todos y todas ustedes. Así que bueno, Zuli, si querés cerrar. Bueno, Mariano, gracias por compartir. Bueno, a Juan Ignacio, que sin él hubiese sido imposible que esto saliera
también como salió, que fue nuestro coordinador técnico. Bueno, por supuesto, gracias a Pedro, Alberto, Silvina y Mirta, que bueno, realmente nos han enriquecido con sus palabras, pero que además, como dije en un momento, nos vamos con muchas preguntas, ¿no? Y me parece que eso es bueno, que nos preguntemos. La pedagogía de la pregunta nunca debe faltar en un docente, ¿no? Así que realmente tenemos un desafío enorme los docentes para, bueno, trabajar el tema, como decía antes, del ambiente, de los cambios climáticos que nos perjudican a todos, ¿no? Enormes desafíos para trabajar. Así que bueno, gracias también a quienes estuvieron participando de esta mesa, del otro lado de la pantalla, y invitarlos al cierre artístico que va a tener este congreso, que se va a emitir por el canal de YouTube, etcétera, para que, bueno, todos juntos terminemos en un día muy especial, ¿no? Que es el Día Internacional del Medio Ambiente, y como decía al principio también, ayer con la promulgación de la Ley de Educación Ambiental, o sea que tenemos mucho trabajo por delante, y para que realmente esta ley se cumpla, porque a veces no solo falta que las leyes estén sancionadas y promulgadas, sino que tenemos que hacerlas valer como derechos que tenemos para que se cumplan. Así que, bueno, muchísimas gracias a todas, todos, un gusto haber compartido este momento. Nos encontramos en el encuentro artístico para cerrar este congreso todos juntos. Gracias. Gracias, abrazo a todos y todas.